Entonces, se basa en modelos físicos matemáticos, tanto de la célula esférica, de la célula cilíndrica, y eso para las propiedades pasivas. Para las propiedades no lineales, pues es el modelo matemático del axón, el modelo matemático de las células del nodo sinoauricular del corazón, el modelo matemático de las células ventriculares humanas del corazón, que son diferentes a las del nodo senoauricular, las propiedades, el modelo matemático de las propiedades eléctricas de las células beta del páncreas en ratón y el modelo físico-matemático de las propiedades eléctricas de las células beta del páncreas en humanos. Entonces, este software fue diseñado precisamente como decía uno de sus compañeros, que se le hacía difícil la técnica experimental de fijación de corriente y a su vez la de fijación de voltaje, y además que es muy costosa, los amplificadores son costosos, se necesita una mesa antivibradora, se necesita un microscopio, se necesita el micromanipulador, se necesita el que hace las micropipetas, aprender a hacer las micropipetas, aprender a hacer las soluciones electrofisiológicas para que se mantenga en buen estado la célula bajo estudio. Entonces todo esto pues es muy costoso y es difícil que cada uno de ustedes adquiera la experiencia al menos de hacer un registro intracelular. Entonces, por lo tanto, pues lo que hicimos fue recurrir a los modelos matemáticos para que ustedes tuvieran una especie como de experiencia en el tratamiento de estas propiedades pasivas y no lineales de las células, ¿no? Porque por el resto del laboratorio que espero que al menos de medir potenciales eléctricos en el laboratorio. Y en este trimestre pues no es posible, pero esperemos que más adelante se generen unos talleres para que ustedes puedan hacer alguna de las prácticas del curso, ¿no? Entonces, pues al igual que la práctica, el objetivo general es que el estudiante comprenda y analice las propiedades eléctricas de la membrana celular, de las células nerviosas, cardíacas y beta del páncreas, mediante la experimentación por simulación por computadora. ¿Ok? Y nuevamente comprenda y analice los particulares, las propiedades pasivas y no lineales, que experimenten, muy importante, que experimenten las técnicas de fijación de voltaje y fijación de corriente. Comprendan y analicen las bases iónicas del potencial de acción, comprenda y analice el potencial de reposo, qué tienen que ver las concentraciones de sodio y potasio intracelular y extracelular, qué tiene que ver la resistencia y la capacitancia de la membrana con el potencial de membrana, qué tiene que ver la resistencia intracelular en una célula cilíndrica, de tipo cilíndrico, con morfología cilíndrica, cómo responden las células ante diferentes intensidades del estímulo externo. Analicen la apertura y cierre de los canales iónicos dependientes de la membrana, del potencial de membrana. Comprenda y analice la apertura y cierre de los canales iónicos dependientes del ligando. Comprenda y analice el comportamiento temporal de las corrientes iónicas. ¿Sí? Cuándo desencadenar potenciales de acción, cuándo no. Cómo bloquear los canales iónicos. Y eso es todo, ¿no? Esos son los objetivos particulares. Entonces, las bases teóricas, pues las bases teóricas, algo ya vimos para las propiedades pasivas, que es, pues que tengo la doble capa de lípidos y que tengo para el potencial de reposo únicamente canales abiertos al potasio, pero en el caso de propiedades no lineales, pues se abren canales de sodio, potasio y calcio, voltaje dependientes.
que es lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, el primer modelo matemático que tiene que ver con las propiedades pasivas de la membrana celular, pues ya lo hemos visto bajo la técnica de fijación de corriente. ¿Recuerdan? Fijamos una corriente y medimos como respuesta un voltaje transmembranal, ¿sí? Y pues estamos haciendo el símil de colocar a la célula en una solución electrolítica y donde estamos midiendo potencial bioeléctrico, entonces ponemos la referencia en el medio extracelular. Entonces aplicamos estos pulsos de corriente hiperpolarizantes y despolarizantes y vemos la respuesta o las propiedades pasivas de esta respuesta celular. Entonces lo que van a simular, recuerden, esto llegamos a un equivalente eléctrico que nos va a permitir este equivalente eléctrico establecer relaciones matemáticas entre las corrientes, el voltaje y los elementos de los circuitos, como son en este caso la capacitancia, la resistencia y un potencial, ¿sí? En base a este análisis de circuito, establecemos estos modelos teóricos que nos llevan a funciones o relaciones corriente-voltaje para la resistencia y para la capacitancia. Entonces, lo que van a poder hacer con el software es poder modificar la capacitancia de membrana, cómo modifica la respuesta celular, si muevo la resistencia de membrana, si muevo las concentraciones de iones intracelular y extracelular, cómo modifican el potencial de reposo, si modifico la amplitud del pulso de estimulación, qué efecto tiene en la respuesta de esa célula. Entonces, ese es uno de los modelos que nos van a servir para experimentar todas estas cosas y ver cuál es el efecto en la respuesta de la célula. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Están muy calladitos. Algo que me digan más o menos lo que van a hacer en la práctica. Creo que todo bien. Ok, continúo. Entonces, este es el primer programita, ¿no? Propiedades pasivas de células esféricas. Y pues ya saben, se basa en el modelo matemático, donde establecemos una diferencial, que es la relación que aparece cuando vemos la relación corriente-voltaje a través del capacitor, y donde IM, pues fijamos la corriente de membrana a un valor fijo, es el pulso al que fijamos, y la corriente iónica, pues que depende de la diferencia de potencial entre el potencial de membrana y el potencial de reposo entre la resistencia de membrana. De esa manera tengo una ecuación diferencial de primer orden que resolvemos en forma numérica mediante un método numérico. Esta ecuación diferencial no es tan sensible al método numérico y entonces podemos usar el más sencillo, que es el método de Euler, ¿sí? Así es como está hecho el software. Utiliza métodos numéricos para resolver estas ecuaciones diferenciales de primer orden. Por otro lado tenemos el modelo físico-matemático de la propagación longitudinal del potencial de membrana de las células con morfología cilíndrica. ¿Sí? Ya no es la esférica, sino la cilíndrica. Entonces, nuevamente recordamos la técnica de fijación de corriente, donde fijamos mediante la misma micropipeta que mide el potencial, fijamos o inyectamos una corriente a una célula de tipo cilíndrico y donde el modelo matemático nos va a permitir llegar a un modo, el circuito eléctrico me va a permitir llegar a un modelo matemático donde yo voy a poder establecer el número de nodos o qué tan largo es esa distancia de esa fibra,
Y también vamos a poder modificar resistencia de membrana, capacitancia de membrana, cómo interviene el modificar capacitancia de membrana en la velocidad de conducción de esta célula, en el decaimiento del potencial que se inyecta al inicio de esa longitud, cómo se modifica ese potencial en cualquiera de los nodos, cómo la importancia que tiene la resistencia interna de esta célula cilíndrica, de tipo cilíndrico, y nuevamente, cuál es el efecto que tiene la amplitud y la duración del potencial, perdón, de la corriente aplicada. ¿Ok? El modelo matemático se basa pues únicamente en hacer el análisis en el nodo inicial. Como pueden ver, una corriente que entra se divide en tres corrientes, ¿no? La corriente que pasa por la resistencia interna, la de la capacitancia y la de la resistencia de membrana. Si analizamos este otro nodo, aquí tengo que ver, no hay ninguna inyección de corriente, sino es la corriente que viene de la rama izquierda y que se divide en otras tres corrientes, ¿no? Que aquí podemos ver. Y por último, se analiza el último nodo. El último nodo pues ya nada más tendría que ver con tres ramas de corriente, la de la resistencia interna, la de la resistencia de membrana y la de la capacitancia de membrana. Entonces, así se establecen las tres ecuaciones. Esta es la primera, donde I0 es igual a estos tres términos o estas tres corrientes. La de un intervalo donde queremos medir el voltaje, o donde, sí, el voltaje Vx está entre 0 y el total de número de nodos que lleve el modelo eléctrico. Entonces aquí vemos esas cuatro términos de esta ecuación. Y por último, la que únicamente lleva tres ramas de corriente. Nuevamente vemos la diferencial de Vx con respecto al tiempo, que este cambio en el tiempo pues lo mete la capacitancia, esta diferencial, digamos, este cambio de voltaje en el tiempo lo mete el componente capacitivo y es el que nos lleva a una varianza, a una variabilidad que hay del voltaje con respecto al tiempo cuando resuelven con respecto a voltaje. Entonces, inyectan una corriente inicial y se observa, dependiendo de la capacitancia, dependiendo del valor de la resistencia, dependiendo del valor de la resistencia interna, van a ver los diferentes comportamientos que tiene este modelo matemático, que está simulando pues cómo se comporta el voltaje a través de la distancia en una célula de tipo cilíndrico. ¿Ok? ¿Comentarios? Están muy calladitos. ¿Algún comentario que me hagan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. No sé si no están entendiendo. Ok. Luego tenemos el modelo físico-matemático de las propiedades no lineales de la membrana. Este se los enseñé en la última clase y donde nuevamente hacemos técnica de fijación de corriente. Este es nuestro modelo experimental y mediante nuestro modelo matemático y su solución numérica podemos ver que medimos voltaje, ¿no? Fijación de corriente, medimos voltaje y observamos el potencial de acción de una célula excitable, ¿no? Que son las que producen potenciales de acción. Por otro lado, podemos ver en técnica de fijación de voltaje, fíjense, usamos el voltaje de mantenimiento, este pulsito, que le damos cierta amplitud y cierta duración que ustedes van a poder variar de tal manera que pudieran únicamente observar propiedades pasivas
o que sea de suficiente amplitud como para ya desencadenar propiedades no lineales, que son observar la corriente de sodio y la corriente de potasio, y además estos piquitos que tienen que ver con la corriente capacitiva. ¿Ok? Este es nuestro modelo eléctrico que vi en la clase anterior y donde pueden ustedes modificar los potenciales de equilibrio, las resistencias máximas de estas resistencias variables que dependen del voltaje y del tiempo, ¿sí? Que son las que van a estar generando estas corrientes no lineales para el sodio y para el potasio. ¿Ok? Todo eso van a poder simularlo con el software. El modelo matemático, pues ya lo había visto en la clase pasada. Nuevamente tenemos esta diferencial de voltaje con respecto al tiempo y donde intervienen estas cuatro corrientes. La corriente de fijación, que es la primera, la corriente de sodio, la corriente de potasio y la corriente de fuga. Esta es ya la descripción más detallada de cada una de las corrientes que les hablaba, que podían modificar este valor de constante máxima y dejar que el método numérico dé solución a M y H que toma valores entre 0 y 1 y que tienen un curso exponencial que depende de otras constantes que son las velocidades de reacción. Y que recordarán que estas se modelan según la cinética química. ¿Qué es lo que viene aquí abajo? Luego tenemos el modelo físico-matemático. Estos modelos físico-matemáticos son publicaciones científicas donde hemos tomado como los ejemplos más característicos y de alguna forma son como las células más estudiadas, ¿sí? Entonces una de ellas es la del nodo senoauricular. El modelo matemático, a diferencia del modelo matemático del axón, de una célula nerviosa, este modelo matemático, que es sencillo, lleva 5 corrientes, involucra 5 corrientes, ¿no? Las células del nodo sinoauricular tienen la propiedad de no necesitar un pulso de fijación de corriente. Como pueden ver, aquí no hay ninguna corriente IM. Sin embargo, si tiene una corriente que es la corriente IK2, que se conoce como la corriente marcapasos, que es la que mantiene la autonomía de la célula independiente del sistema nervioso. Sí, ya saben, una célula nerviosa pues necesita un pulso externo para desencadenar un potencial de acción. La célula del nodo sinoauricular no necesita un potencial externo. Sin embargo, esta corriente IK1 es la que se conoce como que es la que le da la autorritmicidad al, a la autorritmicidad, o sea, a la autogeneración de un potencial de acción de célula del nodo sinoauricular. ¿Ok? Y también tiene una corriente rápida de sodio, una corriente SI, que es una corriente lenta de entrada, la corriente marcapasos, y 2 diferentes corrientes de potasio. Sin entrar en grandes detalles, solamente así en forma general les comento estos modelos matemáticos que pues, es llevado a cabo por electrofisiólogos y biofísicos, hacer la medición del canal iónico y después proponer el modelo matemático que simula esa propiedad que obtuvieron o ese comportamiento que obtuvieron experimentalmente. ¿Ok? Nuevamente tenemos valores de constantes y M y H, que son las variables que también son simuladas y modeladas siguiendo una cinética química de primer orden.
o sea, siguiendo ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, por un lado tengo la ecuación diferencial con respecto al voltaje y por otro lado tengo que cada una de estas corrientes involucra ecuaciones diferenciales. Entonces ya la solución numérica se empieza a hacer un poquito más sensible al método numérico empleado. Y entonces ya se usan métodos numéricos más precisos como el runge-kutta de cuarto orden. Y ese es el nodo sinoauricular. La célula ventricular humana, no, esta sí necesita un potencial de mantenimiento. Y pueden ver este modelo de célula ventricular, cuántas corrientes iónicas están interactuando en la generación de un potencial de acción de célula ventricular, ¿no? Nuevamente, pues tenemos que todas estas corrientes están divididas entre o alteradas, modificadas por la capacitancia de membrana y donde podemos resolver nuevamente fijación de corriente, fijamos esta corriente y medimos voltaje, o despejamos y fijamos voltaje y medimos corriente, ¿sí? Entonces, pues pueden ver la corriente de sodio casi aparece en todos los tipos celulares, en todas las células excitables, que es una corriente rápida de sodio, al igual que como lo es de tan rápida en la célula nerviosa. Pero después recordarán que hay una corriente que mantiene la despolarización de la célula, que es la corriente de calcio, ¿no? Una corriente de calcio muy importante, que es la que mantiene a la célula despolarizada como aproximadamente 200 milisegundos. ¿Sí? Tenemos varias corrientes de potasio, intercambiadores sodio-calcio, sodio-potasio y una corriente de fondo de sodio y otra corriente diferente que le llama corriente de fondo de calcio. ¿Sí? Nuevamente, los electrofisiólogos miden cada una de estas corrientes en forma independiente, saben su comportamiento en cuanto experimentalmente, y lo que proponen es el modelo matemático que simule ese comportamiento experimental, y de ahí salen todas estas ecuaciones de todas estas células. ¿Ok? Y aquí es muy importante la célula ventricular, como bien han estudiado en sus cursos de fisiología, pues es una célula que tiene que contraerse para contraer todo el músculo cardíaco y lograr, y de esa forma, hacer la eyección de la sangre de la cavidad ventricular a la arteria pulmonar o a la aorta, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de la concentración del calcio intracelular para, y como habrán estudiado también, espero, cómo interviene ese calcio intracelular en estos puentes de donde estas proteínas, recuerdan los puentes cruzados que logran que la sarcómera se contraiga, ¿no? Y en global, unidas en el volumen conductor, que es llamado ventrículo, pues logre la contracción sincronizada de esta cavidad. ¿Ok? Y donde, pues aquí viene la formulita de la concentración de calcio, que depende de dos constantes, de dos exponenciales, que tienen un comportamiento exponencial con dos exponenciales con diferente constante de tiempo. ¿Ok? Así en forma general, sin entrar en tanto detalle a la solución de cada una de las ecuaciones, ¿no? No sé si va quedando claro. Sí, Sí. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, entonces esa fue la célula ventricular. Y luego pasamos a las células beta del páncreas,
que en un inicio pues los investigadores empezaron estudiando las células beta del páncreas de ratón, porque las de humano pues eran muy difíciles de medir. Entonces aquí proponen un modelo de 4 corrientes que tienen que ver con estas corrientes despolarizantes del ratón, de la célula beta del ratón, ¿no? Es muy importante el estudio de este tipo de células, ya saben, por la gran incidencia que hay de la enfermedad de diabetes y de estudiar este comportamiento de liberación de insulina cuando se genera el potencial de acción en este tipo de célula. Entonces, se han dado a la tarea a los electrofisiólogos de proponer modelos matemáticos que estudien el fenómeno de liberación de la insulina por parte de la célula beta del páncreas, ¿no? Entonces observamos aquí 4 diferentes corrientes, nuevamente una corriente rápida de entrada, corrientes de calcio, corrientes de potasio y una corriente de fuga. Y donde aquí intervienen en el modelo matemático el radio de la célula, ¿no? Como un factor que interviene en el comportamiento del potencial de acción de este tipo celular. Y acá están ya el modelo matemático de cada una de las corrientes independientes. Y nuevamente, esta liberación de insulina, al igual que la célula ventricular, el comportamiento de la concentración de calcio intracelular es muy importante. También es muy importante en la célula beta del páncreas la concentración del calcio intracelular. De ahí que también propongan un modelo de comportamiento de esta concentración de calcio, que tiene que ver con una proteína que abre o genera un canal de calcio que tiene cierta resistencia, donde el calcio, les recuerdo, pues tiene una mayor concentración en el exterior celular que en el interior, mucho mayor en el exterior que en el interior. Sin embargo, cuando se genera la apertura del canal, pues se genera este flujo masivo de iones calcio al interior celular, seguido por los dos gradientes, el gradiente por concentración y el gradiente eléctrico, ¿no? Teniendo una doble carga positiva que se inyecta hacia el interior de la célula que está despolarizada a un valor negativo. ¿Ok? Y por último, van a poder experimentar. Les iba a decir jugar, porque es como un juego, empezar a moverle todos los parámetros al simulador para que empiecen a entender de qué todos esos parámetros, en qué forma afectan o modifican el potencial o el potencial de acción o las corrientes iónicas. Entonces, este último modelo que les presento es un modelo muy completo, además desde los más recientes, y donde intervienen todas estas corrientes. Pueden ver la complejidad del modelado y de las funciones que lleva a cabo la célula beta del páncreas de un humano. ¿Sí? Pueden ver la corriente de sodio típica, voltaje dependiente, diferentes tipos de corrientes de calcio, diferentes tipos de corrientes de potasio, intercambiadores sodio-calcio, una corriente de potasio sensible a ATP, por ejemplo, a la adenosín trifosfato, una corriente de fondo de sodio
Y entonces, nuevamente les repito, ustedes van a poder aplicar la técnica de fijación de corriente, fijando la corriente del modelo, o la técnica de fijación de voltaje para observar cada una de las corrientes independientemente del modelo. Y en este modelo pueden ver cómo hay grandes diferencias entre el modelo de ratón y el modelo de humano, ¿no? Donde esta es también el modelo matemático que se propone para el comportamiento del calcio en el citoplasma o intracelularmente, ¿sí? Y un modelo matemático, también en este modelo se propone un modelo matemático, una diferencial también de primer orden, para la concentración de insulina liberada por parte de esta célula beta. Y pues todo el modelado de cada una de las corrientes iónicas. Y por último, la bibliografía. La bibliografía pueden checar cómo son modelos. Les decía yo, todos estos son modelos que se obtuvieron de publicaciones científicas y que parte de la primera publicación de Hodgkin y Huxley. Recuerdan aquel premio Nobel debido a sus estudios en el axón y la propuesta de esta descripción cuantitativa de las corrientes de membrana y del potencial de acción en la célula nerviosa que lo hicieron sobre el axón gigante del calamar, ¿no? Un axón que tiene como un diámetro de 1 milímetro. Acá ya estamos, bueno, la tecnología ha avanzado, la electrónica ha avanzado y ahora es más fácil generar micropipetas para hacer la medición de tipos celulares cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, pues de 1952 tenemos publicaciones de 1975, del 2001, esta publicación de las células beta en humanos es del 2012, ya son modelos muchísimo más complejos que lo que describen para el axón gigante de calamar, ¿no? De 1998, las propiedades de las células ventriculares es un modelo de 1998, las del nodo sinoatrial es un modelo del 2004. Ya hay para células sinoatriales modelos más modernos que involucran un mayor número de células. La investigación continúa, ¿sí? La investigación continúa y siguen apareciendo nuevos canales iónicos que pues son propuestos en modelos más recientes, ¿no? Que aunque ya casi se asemejan completamente el modelo experimental al modelo teórico, sigue habiendo ligeras variaciones que tienen que ver con la aparición de nuevos canales iónicos, ¿sí? En la aparición por parte de los grupos de investigación. 2002, 1982, y bueno, la publicación del libro de texto de 1997. Entonces, esta es la descripción del software. Y les repito, el objetivo de la práctica es que ustedes comprendan la utilidad de estos modelos matemáticos para predecir el comportamiento de las propiedades pasivas y no lineales de la célula, experimentando con este programa de simulación diseñado especialmente para ustedes, con fines docentes, ¿no? Y donde no les pongo una metodología específica, sino ustedes van a diseñar la metodología tal que los lleve a cumplir con cada uno de estos objetivos particulares. Y tienen una semana para entregar en forma de reporte una breve introducción,
los objetivos, una metodología, los resultados, una discusión de resultados y unas conclusiones hechas en equipo. ¿Cómo ven? Profesora, ¿cree que me pueda repetir las partes que debe llevar? Por favor. Así como todo reporte, una introducción, los objetivos que yo se los doy, ustedes describen una metodología para cumplir con los objetivos, unos resultados, es la captura de pantalla de las simulaciones que estén realizando, la discusión de los resultados que están obteniendo y unas conclusiones. Profesora, ¿tiene que ser con algún formato, no sé, como el del IEEE o algo así, o cualquiera? Como gustes, si te gusta ese formato, está bien. Ok. Y otra pregunta, el simulador, bueno, es que entré un poquito tarde, me metí a la página del simulador y hay uno que dice .ds-store, entonces lo descargué, pero no me deja instalarlo. No sé si sea con ese o con algún otro instalador que viene en la carpeta. Ahí lean las condiciones de instalación. Hay que instalar, como es un software hecho, un ejecutable hecho en MATLAB, requiere de instalación de un archivo, pero va a depender del sistema operativo que ustedes tengan en su máquina. Está hecho para 3 sistemas operativos, para Windows 32 bits, para Windows 64 bits y para iOS, para Mac. Ah, ok, vale, gracias. Sí, chequen las condiciones de instalación para que puedan ejecutar el software. Ok. Y profesora, ¿los oyentes igual entregan la otra semana o al final del curso todas las simulaciones? De preferencia, entréguenmelo ya que se inscriban al extraordinario. Porque Ah, luego ok. me pongo a calificarles y resulta que no presentan el extraordinario. Entonces, mejor, si quieren, prepárenlo de una vez. Si hay dudas, pues de una vez lo vemos. Pero me lo entregan ya que estén inscritos en el extraordinario. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Comentó si el reporte llevaba referencias. Ah, sí, claro. Hay que poner En ese ese. caso, ¿cómo podremos escribir o presentar Ah, la del simulador? este PDF que les acabo de describir está en Virtuami, entonces pongan ahí la liga a Virtuami y Ok, este esa sería la y referencia del simulador. esa sería la referencia del simulador Ah, muy bien. y la de la introducción de donde hayan obtenido su introducción. Ok, Ujú. gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con eso concluiría el primer capítulo del curso, que tiene que ver con las bases teóricas, ¿no? A nivel celular de los potenciales que finalmente podemos registrar y que se convierten en una técnica de electrodiagnóstico cuando los detectamos a nivel no invasivo, ¿sí? Principalmente, o ese es el objetivo de las técnicas de electrodiagnóstico, detectar problemas a nivel celular, ya sea a nivel celular o a nivel de la unión de células para formar volúmenes conductores, poder diagnosticar y algún problema en los dos diferentes niveles, ¿no? Volumen conductor o nivel celular. Y entonces esas son las bases teóricas que ustedes tendrán la oportunidad de experimentar mediante el software de simulación. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Si no hay mayor comentario, dudas. No, ningún. No creo que no. No, creo que no. Ana, profesora. Gracias. Ok.
Bueno, entonces nos vemos el jueves. Claro Que sí, tengan muchísimas buena gracias. tarde. Gracias. Gracias,